En breves minutos iniciaremos con esta capacitación gratuita Salud Mental del Adulto Mayor en el contexto COVID-19. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes. A continuación vamos a dar inicio a esta capacitación gratuita Salud Mental del Adulto Mayor en el contexto COVID-19, la que será constituida por dos partes. La primera será realizada por la voluntaria de la Brigada Médica Humanitaria, Cinta Sánchez, y la señorita Carmen Lucas, voluntaria de la Brigada Médica Humanitaria. Pedimos por favor nuevamente mantener sus audios desactivados y sus cámaras apagadas. Damos por iniciada esta capacitación gratuita. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los participantes. Como bien Brenda mencionó, mi nombre es Cintia Sánchez y soy voluntaria del Servicio de Psicología de la Brigada Médica Humanitaria. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad? El cual ha sido muy relevante durante estos últimos 7 meses. De acuerdo al estado de emergencia en la que hemos estado viviendo todo el país y también alrededor de todo el mundo a causa del COVID-19. Bueno, el tema en sí que vamos a abordar esta noche es acerca de
el adulto mayor, la salud del adulto mayor en el contexto COVID. Por favor, si sería tan amable de pasar a la siguiente PPT. Bueno, como nosotros sabemos, como les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del adulto mayor esta noche. Más que todo vamos a abordar acerca de las implicancias que se han generado o han habido en torno a la salud mental del adulto mayor, ¿no? De acuerdo a los sucesos actuales que de por sí han generado grandes cambios en el estilo de vida del adulto mayor. Y claro, no está de más mencionar que también este grupo ha sido muy vulnerado, muy susceptible, de acuerdo a no solamente a considerar la edad cronológica, ¿no? Que muchos catalogan que por ser un adulto mayor va a ser solamente por tener más de 60 años va a ser más propenso, sino que esto en general se asocia también a aquellas enfermedades crónicas y o comorbilidades que el adulto mayor pueda presentar, ¿no? El cual de por sí ya lo va a volver en el grupo etario, lo va a ubicar como el grupo etario de mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Bueno, quiero adentrar al tema de por sí con el primer PPT que vemos, que es acerca de la salud. Según la OMS, nos menciona que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no solo se va a referir a la ausencia de afecciones o enfermedades. Y claro, cuando nosotros hablamos de salud, no solamente nos tenemos que referir a una buena salud física, sino que también nos tenemos que reconocer que también es importante el llevar una adecuada salud mental, ¿verdad? Es por ello que debido a esta situación nosotros estamos volviéndonos más conscientes y nos estamos percatando de la importancia de la salud mental. Siguiente PPT, por favor. Sí, nos estamos, como les digo, la salud mental en este contexto cobra gran importancia debido a que, como bien sabemos, el cerebro gobierna todas las funciones psíquicas, ¿verdad? Ya sea lo que sentimos, lo que percibimos, la manera en que nosotros vayamos a decidir con raciocinio, lo que expresamos, nuestras decisiones, tanto como el lenguaje, el pensamiento, la percepción, ¿no? La psicomotricidad, que son aquellas funciones psíquicas importantes y que se aborda dentro de salud mental. Entonces podemos ver aquí en la imagen que la salud mental no solo habla del aspecto psíquico, sino que también parte de tres bases fundamentales, que son la biológica, la psíquica y la social, ¿verdad? Biológica porque interviene los aspectos relacionados con las funciones del cerebro, psíquica porque intervienen con nuestro control de emociones, el reconocimiento de nuestras emociones, y social porque vamos a tomar a la familia como el sostén de la salud mental y la importancia que cada uno de los integrantes de la familia tiene sobre nuestra salud mental, ¿verdad? Siguiente PPT, por favor. Bueno, aquí, entonces, de acuerdo a la Ley de Salud Mental, que se ha aceptado el 23 de mayo del año pasado, de 2019, nos menciona como concepto general acerca de la salud mental como aquel proceso dinámico de bienestar producto de la interrelación entre el entorno y el despliegue de diversas capacidades humanas, tanto de los individuos como de los grupos colectivos, perdón, que forman parte de la sociedad.
incluyendo así también la presencia de los conflictos en la vida de las personas, así como la posibilidad de afrontarlos de manera constructiva. Además de ello, también la salud mental implica el proceso de búsqueda de sentido y armonía que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de autocuidado, empatía y confianza que se pone en juego en la relación con las demás personas, así como en el reconocimiento de la condición propia y ajena, ¿no? De ser sujeto de derechos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿La salud mental solamente sería todo lo que acabo de mencionar? No, ¿verdad? Pasemos al siguiente PPT. Ahora nosotros estamos viviendo, ya que estamos viviendo en esta crisis sanitaria, nosotros ponemos, como ya les mencioné en un inicio, mayor énfasis, mayor importancia le damos a la salud mental, que como mencioné también no solo abarca el aspecto biológico, sino que también es social, abarca el aspecto económico y familiar, ¿no? Ya que, y el aspecto cultural, perdón, ya que como bien hemos podido ver a lo largo de estos meses, nuestro país ha sido uno de los primeros en poder optar las medidas para controlar la pandemia, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura informal muchas veces nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Como consecuencia de ello, hemos visto que se han presentado altos índices de contagio y también de defunciones, y más que todo en este grupo etario, ¿no? Del adulto mayor. Sobre los aspectos económicos que también influyen en la salud mental, es bueno que hemos visto también, ¿no? Que para algunas familias ha sido muy complicado el poder generar ingresos, que ha sido y que es hasta ahora. Para algunas familias muy difícil de poder llevar un pan para su casa, por decirlo de alguna u otra manera, ¿no? Y también no dejemos de lado el mencionar el aspecto espiritual que influye y que sobre la salud mental y que da soporte, ¿no? En esta situación de crisis. El siguiente, por favor. Bueno, en este apartado también de la Ley de Salud Mental nos muestra dos componentes importantes de los problemas de salud mental, ¿no? Aquí se mencionan los problemas psicosociales y los trastornos y el trastorno mental y del comportamiento. Bueno, el problema psicosocial, como nos menciona en este apartado, es aquella dificultad generada por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas o entre éstas y su ambiente. Más que todo, los problemas psicosociales se van a enfocar, ¿no? O van a tratar más que todo de aquellas situaciones que producen estrés social o que producen o que facilitan la aparición de repente disfunciones familiares, ¿no? O de enfermedades somáticas, se podría decir. Dentro de los trastornos mentales y del comportamiento, según la Ley de Salud Mental, nos menciona que son aquellas condiciones mórbidas que sobrevienen en una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento en el organismo, la personalidad y la interacción social en forma transitoria o permanente. Siguiente PPT, por favor. Y bueno, para adentrarnos ya más en el tema, vamos a hablar acerca de adultos mayores en sí, ¿no? Siguiente PPT. Bueno, para la OMS es considerado como adulto mayor aquella persona mayor de 60 años, ¿no? También se le considera o es denominado a las personas que están dentro de este rango de edad como personas de la tercera edad. Asimismo, la OMS también lo clasifica en 3 subgrupos,
aquellas personas que están en el rango de edad de 60 a 74 años, que son consideradas como de edad avanzada, de 75 a 90 años como viejos, y los mayores de 90 años son llamados ancianos, ¿no? Dentro de esto podemos ver que algunos de estos términos no son utilizados, ya que pueden herir susceptibilidades del adulto mayor, y más que todo nos enfocamos a denominarlo como tal, como una persona adulta mayor. Bueno, según la OMS también, las personas que se encuentran en esta etapa van a estar marcados por grandes cambios a nivel físico, psicológico y social, y que también el adulto mayor en esta etapa atraviesa cambios en los roles y en las posiciones sociales. Quizás una persona de 80 años ya no va a ser la cabeza de la familia, ¿verdad? Entonces puede pasar que el hijo mayor opte por tomar ser cabeza de la familia. Entonces, esto siempre hay que tomarlo como de una manera que sea más práctica para el adulto mayor, sin que hiera su susceptibilidad. Además de ello, nos dice que también aparece la necesidad de hacer frente a la pérdida de relaciones estrechas. Como hemos visto, debido a la situación de emergencia sanitaria, han habido muchas pérdidas de adultos mayores, ¿no? Y de repente también hay algunos que han perdido a su pareja y que tienen que enfrentar esta situación de duelo sin poder hacer su ritual, ¿no? El ritual de despedida que siempre se hace. Siguiente, PPT. En relación al adulto mayor y COVID, bueno, en la guía técnica del MINSA, que nos da algunas recomendaciones para la población en general y también para los adultos mayores, hay un punto que toma en cuenta. Nos dice que los adultos mayores frente a esta pandemia tienen gran temor a enfermarse y de morir también, y esto ha aumentado en un 65%. Además que ellos están más angustiados por cómo protegerse del virus, ya que muchas veces, o bueno, ya que en las noticias o en las redes sociales puede haber mucha información que tome al adulto mayor como el principal, como la principal población que va a tener dificultades frente a esta situación, ¿verdad? Entonces ellos se tornan más preocupados, más angustiados. También tienen preocupación por la interrupción de los servicios de atención médica, ya que muchos de estos adultos mayores presentan alguna enfermedad crónica y debido al temor por el contagio no se acercan a los centros de salud o a los hospitales, ¿no? Para hacer su chequeo y su control. Además de esto, también ellos se sienten socialmente aislados, especialmente si viven solos o con pobre comunicación familiar. Entonces sabemos que muchos de ellos no están relacionados, no están más familiarizados a la tecnología. Entonces no saben cómo manejar de repente el celular o una computadora, ¿no? Para poder comunicarse. Entonces tienen esta dificultad y por ello se sienten solos porque han perdido de por sí la comunicación con sus seres más cercanos. Adicional a esto, también ellos sienten culpa de no haber hecho lo necesario y suficiente por sus seres queridos. Siguiente PPT. Bueno, como bien sabemos, en esta situación se han generado muchos prejuicios, muchos estereotipos acerca del papel que cobra el adulto mayor, ¿no? Frente a esta pandemia. En este video vamos a poder observar cómo es visto el adulto mayor y qué recomendaciones nos da la OMS frente a esta situación. Por favor, si pudieras reproducir el video.
Bueno, creo que hubo una pequeña dificultad con el audio, pero como hemos podido ver en los textos que han aparecido en el video, eh, nos han hablado acerca de los prejuicios, ¿no?, que hay en torno al adulto mayor, pero lo que de por sí hay que rescatar de ese video son las recomendaciones que nos da la OMS para poder brindarle al adulto mayor un envejecimiento saludable y libre de estereotipos, ¿de verdad? Bueno, siguiente PPT, por favor. Bueno, en esta parte yo quisiera contar con la participación de ustedes, ¿sí?, acerca de algunos estereotipos que se tienen en torno al adulto mayor, para poder desmitificarlos de por sí. Sí, quisiera que ustedes se sientan libres de poder activar su audio y darnos su opinión acerca del primer estereotipo. ¿Alguien quisiera participar? Acerca del primer estereotipo. ¿Qué piensan ustedes? Los adultos mayores son percibidos como enfermos y con grandes dosis de discapacidad. ¿Qué piensan de esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Alguno Buenas quisiera noches. participar? Sí, Sí, eh, buenas noches. el enunciado es: los adultos mayores son percibidos como enfermos y con grandes dosis de discapacidad. Justamente forma de un estereotipo diario, ¿no? Que muchas veces pensamos que a medida que pasan los años, si bien es cierto a nivel médico, se sabe que poco a poco vamos evolucionando, ¿no? Lo que no implica un estado de discapacidad, ¿no? Ni menos de enfermedad. Actualmente creo que existen muchas maneras de poder sobrellevar, como algunos adultos mayores practican tai chi, practican diferentes eh, hacen reuniones, incluso las municipalidades lo integran mucho más para poder desarrollarlo y poder hacer eh, esa funcionalidad que tuvieron de repente como padres, ¿no? De repente como hermanos en algún momento, y poco a poco, a medida que va creciendo el adulto, va deslindándose de aquellas funciones, y es por eso que el adulto mayor muchas veces tiene que direccionar, ¿no? Qué cosas va a hacer. Entonces, si bien es cierto, se vuelve a reiterar que es un estereotipo simplemente porque ahora se está cambiando la percepción del adulto mayor, más bien como una primacía en la sociedad, al igual que los niños, ¿no? Entonces, es ahí donde se puede trabajar mucho más, en adultos mayores y en niños. Gracias, Brenda, por tu opinión. Claro, de todas maneras, los adultos mayores de por sí son personas capaces de realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma e independiente, ¿no? Entonces, sabemos que muchos de ellos viven solos y que a pesar de aquellas enfermedades crónicas, ¿no?, que pueden presentar, ellos van a tener o se van a sentir satisfactorios con su vida. Ahora quisiera que puedan opinar también acerca del segundo estereotipo. Los adultos mayores son percibidos con deterioro cognitivo y trastornos mentales. ¿Qué opinan acerca de este enunciado? Pueden activar sus audios y poder comentar acerca de este estereotipo. A ver, Michael, si nos pudieras apoyar con este enunciado sobre este estereotipo que circula muchas veces en nuestra comunidad. ¿Qué opinas acerca de este enunciado?
Buenas noches. Buenas noches, Michael. ¿Qué tal? Bueno, sí, con lo que mencionas, ¿no? Que los adultos mayores son percibidos con deterioro cognitivo. Perdón, estoy teniendo problemas con el audio. Ya. Bueno, si bien es cierto, algunas veces son catalogados a los adultos mayores de esta manera, ¿no? Porque si bien es cierto, no, algunas veces algunos hijos no saben que este tipo de deterioro alguna vez ellos también van a pasar por ese periodo, ¿no? Ya que sabemos que después de los 50 años el cuerpo comienza a involucionar, ¿no? Y bueno, pues y de acuerdo a cómo este proceso va con la persona, ¿no? Y a los sucesos o a las experiencias que puede vivir la persona, ¿no? Podrían darse algunos trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Que es la pérdida de la memoria, ¿no? Pero siempre hay hay actividades en la cual al adulto mayor se le recomienda para que pueda estar activamente reforzando su área cognitiva, ¿no? Para poder evitar estos, más que trastornos, sino que también este deterioro de manera de recordar, de poder hacer algunos procesos que anteriormente ellos lo hacían con normalidad, ¿no? Hay muchos factores que involucran esto, ¿no? Pero sí, hoy en día se ve algunos comentarios, ¿no? Algunos familiares que a veces catalogan de esta manera al adulto mayor. Gracias. Claro, Michael. Gracias por tu opinión. Claro, dentro de todo, en este punto es importante, ¿no? También desmitificar esto y que de por sí nosotros debemos reconocer, ¿no? El potencial de aprendizaje de cada adulto mayor, que cada adulto mayor de por sí conserva, ¿no? El cual va a estar asociado a conceptos de plasticidad y reserva cognitiva que ellos de por sí tienen. Y que, como mencionaste, se puede trabajar con ejercicios que puedan desarrollar su capacidad cognitiva. Siguiente PPT, por favor. Ya. El siguiente dice, los adultos mayores aparecen como psicológicamente rígidos e incapaces de adaptarse a los cambios. ¿Alguien quisiera opinar acerca de este estereotipo? Quizás Nelly nos puede apoyar con este siguiente enunciado. Sí, claro. Los adultos mayores aparecen como psicológicamente rígidos e incapaces de adaptarse a los cambios. ¿Y el siguiente también lo leo? No. ¿Qué piensas tú acerca del primer enunciado que aparece ahí en el PPT? ¿Tú crees que es verdad o es mentira? Yo creo que ¿Alguna vez puede has resultar escuchado? un poco más difícil hacer que cambien patrones o cambien pensamientos o creencias, ¿no? Sin embargo, no creo que realmente un adulto mayor sea incapaz de adaptarse a los cambios. En este contexto de emergencia sanitaria, si bien es cierto, algunos adultos mayores han padecido de muchos problemas psicológicos, ¿no? Como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño,
pero va a depender de sus propias capacidades personales. No podemos, siento que esta oración generaliza, ¿no? Claro. Gracias, Nelly, por tu opinión. Claro, de todas maneras, ¿no? Las personas mayores, al igual que todos nosotros, tenemos la capacidad, ¿no? De poder adaptarnos a cualquier situación. Ellos no solamente nos referimos a que por ser joven vamos a adaptarnos mejor a los cambios, sino que los adultos mayores, con toda la experiencia, de acuerdo a las problemáticas pasadas que ellos han vivenciado, entonces saben cómo poder afrontar estas situaciones complicadas, ¿no? Ya que han generado una mayor estabilidad emocional frente a situaciones complicadas o de crisis. El siguiente es, los adultos mayores no tienen relaciones sexuales. ¿Alguien quisiera opinar acerca de este enunciado? ¿Qué piensan sobre este punto? El cual muchas veces ha sido tratado como tabú, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué piensan al respecto? ¿Aún tiene vigencia esta creencia? Sí, buenas noches. Buenas noches. Definitivamente es un mito porque en realidad actualmente ahora se habla un poco más, ¿no? Pero sí es una realidad que los adultos mayores sí tienen una vida sexual y pueden seguir teniéndola, ¿no? Ujú. Claro. Claro, eso es verdad, porque nosotros sabemos que a lo largo de la vida no se pierde el interés sexual, ¿verdad? Entonces, pueden haber también aquellos factores que influyan en que no haya una vida sexual activa, ¿no? De repente por enfermedades que incapaciten este acto o de repente por el consumo de fármacos, ¿no? Pero de por sí, la vida sexual en un adulto mayor no se detiene y va a depender siempre y cuando de ambas personas. El siguiente PPT, por favor. Bueno, en este punto vamos a hablar acerca de la situación del adulto mayor en este contexto, tanto a nivel mundial como en Perú. El siguiente, por favor. Bueno, según la OMS, nos dice que entre el 2015 y el 2050 se pronosticaba que la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicara casi por 2, es decir, que se pronosticaba que iba a pasar de un 12% a un 22%, ¿verdad? Pero hemos visto que ante esta situación de crisis y de emergencia sanitaria que estamos viviendo este año, estos niveles, estos porcentajes han disminuido debido a las defunciones, ¿no? En este grupo etario. También la OMS nos menciona que la demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de edad. Siguiente, por favor. La OMS también nos menciona que aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental y que los trastornos de ansiedad afectan al 3.8% de la población de edad mayor y abuso de sustancias psicotrópicas se encuentra en el 1% de esta población y que además una de cada 10 personas mayores sufre maltrato.
En este caso vemos muchas veces que los derechos de los adultos mayores son vulnerados, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué cuando de repente alguna organización o de repente la OMS o la OPS dan recomendaciones y bueno, anteriormente, ¿no? Que solamente daba recomendaciones para el cuidado del adulto mayor, es decir, como que desligaba al adulto mayor de sus derechos y lo hacía ver como una persona dependiente que no podía decidir por sí misma. Entonces hemos visto muchas veces el caso de esta situación que se da. El siguiente PPT, por favor. Bueno, a nivel nacional, la INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha realizado una encuesta poblacional, ¿no? A raíz de la pandemia, pero con datos demográficos de años anteriores. En este boletín, bueno, ellos han mencionado que se pronosticaba que entre el 2010 y el 2030 la población de 60 años a más se iba a duplicar. Pero ya como mencioné anteriormente, estos índices han disminuido debido a los fallecimientos a causa del COVID-19. Bueno, también en esta encuesta se menciona que según las proyecciones demográficas estimadas para el año 2020, se esperaba que la cantidad de adultos mayores de 60 años aumente a 3.600.000 personas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, según esto, de acuerdo a este gráfico podemos ver la variación que ha tenido el envejecimiento, ¿no?, de la población peruana. A comparación del año 1950, donde la población adulta mayor era de un 5.7%, se esperaba que para el 2020 esta duplicara a un 12.7%. Siguiente, por favor. Bueno, y asimismo también en esta encuesta poblacional realizada por la INEI también se muestra un gráfico en el cual nos muestran aquellos hogares que cuentan con algún miembro adulto mayor, ¿no? En este caso, a nivel nacional, más que todo, estos datos son de los meses de abril, mayo y junio. Sí, son los más actuales que hay de este año, en el cual nos menciona que el 36.7% de la población nacional cuenta o tiene algún miembro adulto mayor en su hogar. Y a nivel de Lima metropolitana, de este total, 42.9% presenta algún miembro adulto mayor dentro de su familia. El siguiente, por favor. Como bien hemos visto, los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el primer lugar, ¿no?, en la pérdida de años de vida saludable, según el MINSA. Y que además, como hemos podido ver, en la década de los 50, la población adulta mayor representaba el 5.7% de la población en general. Siguiente, por favor. Dentro de esta encuesta también se pudo obtener información acerca de la discapacidad, es decir, con referente a la población adulta mayor, ¿no?
En este gráfico podemos ver, en este cuadro, perdón, podemos ver que a nivel nacional el 45.6% de la población en total presenta alguna discapacidad y que de este total el 40.7% son hombres y el 50.6% son mujeres, de las cuales las personas de 60 a 70 años son menos, bueno, hay una menor cantidad de estas personas de 60 a 70 años que presentan alguna discapacidad y que esto va en aumento en personas de 71 años a más, con representado, bueno, ¿no? En un 29.9%, que es el mayor porcentaje en este rango de edad de personas adultas mayores que presentan alguna discapacidad. Siguiente, por favor. De acuerdo a esto, también podemos ver en el siguiente cuadro que se consideran 6 tipos de discapacidad, entre dificultades tanto físicas como cognitivas, ¿no? Dentro de este cuadro se pueden mencionar dificultades para usar los brazos y las piernas, dificultad para ver, dificultad para hablar, dificultad para oír. Y asimismo también acá vemos 2 puntos muy relevantes, ¿no? Que se considera también como discapacidad la dificultad para entender o aprender y la dificultad para relacionarse con los demás. Eso sería todo por mi parte. Le doy pase a Carmen, que va a continuar con la exposición. Ya. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con lo que es la exposición. Bueno, como dijo mi compañera, la parte demográfica, la parte epidemiológica está cambiando, ¿no? Cada vez más vemos que la parte demográfica de acá 10 años más o 20 años más, nuestra población va a ser de adultos mayores. En ese sentido, los factores de riesgo son importantes en tomar en cuenta, ¿no? Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, estos factores de riesgo si tomamos en cuenta, nos va a servir también para hacer futuros programas preventivos, futuros programas promocionales, ¿no? Entonces, la población cada vez más así sea en nuestro Perú, hemos visto, va a ser de adultos mayores y a nivel mundial también. Bueno, entonces, acá vamos a ver en tomar en cuenta sobre lo que son los factores de riesgo en lo que es adulto mayor. Uno de los puntos importantes es, por ejemplo, el dolor que pasa, por ejemplo, por un ser querido, por la muerte de un ser querido, ¿no? El adulto mayor. En ese sentido, por ejemplo, son los duelos patológicos de repente que pudieran tener los adultos mayores que hay que tomar en consideración, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, pues no hay ese proceso completo de la muerte que pudiera tener de un familiar o de un hijo, etcétera, ¿no? Entonces los adultos mayores tienen inclusive más vulnerabilidad en ese sentido. Otro de los factores de riesgo está también lo que es la discapacidad, no solamente físico, sino también la discapacidad cognitiva, la discapacidad emocional, ¿no? Entonces que hay que tener bastante en consideración. También otro factor de riesgo del adulto mayor que hay que tomar en cuenta es el descenso del nivel socioeconómico, ¿no? Si es bien cierto, los adultos mayores, muchos de ellos han sido independientes, han estado trabajando activamente, pero ya a partir de los 65, 60 años, ya algunos se jubilan, ¿no? En mejor de los casos, ¿no? Pero hay otro buen grupo que hasta el momento, hasta su edad de 65, 60, 70, 80 años inclusive, hemos visto que siguen trabajando. Entonces es un miedo, por ejemplo, al cambio también a este ciclo
a este nuevo ciclo de desarrollo, ¿no? Que enfrentan también los adultos mayores, ¿no? Miedo a ser dependientes económicamente de sus hijos, de sus familiares, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo también para ellos mismos. Otro también es también el aislamiento. El aislamiento se ha visto desde siempre, ¿no? Ahora inclusive es mucho más grave por las condiciones que está pasando en nuestro país y a nivel mundial, por lo que es la pandemia, ¿no? Y el aislamiento trae muchas consecuencias, ¿no? Ese aislamiento puede ser inclusive generado por los mismos familiares o sino también por él o ella misma, ¿no? Porque no va a haber comunicación como antes lo había, ¿no? No se va a poder relacionar, por ejemplo, con sus amigos, ¿no? Si hablamos en situación de pandemia, ¿no? Otro factor de riesgo también está lo que es, por ejemplo, el maltrato que pudiera pasar los adultos mayores. En este caso, vemos que las incidencias de lo que es maltrato físico, psicológico, están al orden del día, ¿no? Y también el económico, ¿no? Por ejemplo, lo que son la parte económica podría ser, por ejemplo, muchos hijos o muchos familiares por la vulnerabilidad que tiene el adulto mayor, tienden a quitar sus pertenencias, ¿no? En este caso, de repente puede ser una casa o puede ser cualquier otra propiedad, ¿no? Y bueno, ese es un factor de riesgo también para ellos. Y otro factor de riesgo que también es el abandono, ¿no? Muchas veces hay muchos adultos mayores que están en situación de calle. Entonces, todos estos factores de riesgo conllevan a que el adulto mayor pudiera pasar ciertos trastornos o pudiera tener trastornos mentales, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, allá, ok. Entonces, en este estamos observando, por ejemplo, que en ese sentido de los factores que hay que tomar en cuenta, es bien importante, por ejemplo, acá, para los trastornos mentales. Acá la Organización Mundial de la Salud nos dice que uno de los o dos de los principales trastornos mentales a nivel mundial es lo que es la demencia y la depresión. Y si hablamos de lo que es la depresión unipolar, que afecta a 7% de la población a nivel mundial, ¿no? Y esto representa el 5, casi el 6% de años de vidas con discapacidad. Entonces hay que tomar bastante en consideración los factores de riesgo, hay que evaluarlo cuando nosotros nos contactemos con los adultos mayores a través de las teleconsultas, teleorientaciones, hay que hacer muy bien nuestra historia clínica, nuestra anamnesis, hay que recoger todos esos que son nos van a servir para futuros tratamientos o tomar en consideración, ¿no? Entonces, también nos dice que la demencia y la depresión, como ya sabemos, es un tema de salud pública, porque trae riesgos en sí, riesgos, por ejemplo, de aislamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Asimismo, ya recayendo ya en lo que es en nuestro país, ¿no? Esta es una encuesta que hicieron hasta el mediados de, cuando ya estaba comenzando con mayor impacto lo que es la pandemia, ¿no? Esta encuesta hicieron a mediados de abril del 2020. Ahí a la fecha había 484 personas fallecidas. De esta cantidad, el 67%, o sea, vale decir 326, tenían entre más de 60 años. O sea, los muertes por COVID en su mayoría han sido adultos mayores. Quiere decir que de cada 10 personas que han muerto por COVID, 7 han sido adultos mayores. Y sabemos por la vulnerabilidad y por la fragilidad que tienen, ellos han corrido más riesgo y tienen más riesgo, por eso es que tenemos que tomar bastante con pinza el tema del adulto mayor. De la misma manera, de esta cantidad de muertes que hubo, el 72% pertenecen al sexo masculino y el 28% del sexo femenino. Esto más que todo será algo cultural porque, como sabemos, por lo general tiende a que el sexo masculino tiende a trabajar más fuera de casa, ¿no? Y lo contrario con lo que es el sexo femenino, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ya.
Entonces, acá ya estamos entrando ya, ¿qué es lo que pasa ya entrando, hablando ya sobre lo que es la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, acá hicieron una, bueno, asistí a una conferencia del Hospital Cayetano Heredia por el Día Mundial de lo que es adulto mayor, y acá nos comentaron que los principales estresores producidos o producto de la cuarentena era, por ejemplo, el tiempo que de la cuarentena, ¿no? Primero comenzamos, por ejemplo, que era de 20 días, de 2 semanas, de un mes, pero ahorita ya estamos casi ya, ¿cuánto tiempo de la cuarentena? Ya es más o menos ya como 5 o 6 meses. Entonces, esto de alguna manera también afecta a los adultos mayores, ¿no? Más que todo, por ejemplo, porque no pueden ver a sus familiares o simplemente pues ellos tenían una rutina de que de repente iban a sus trabajos, iban a hacer ejercicios o pertenecían a algún club o de repente a algún programa que estaban en el Ministerio de Salud o en Salud, ¿no? Entonces tenían una rutina completa y ahora que de un momento a otro se les cierre todos esos espacios donde ellos realizaban o compartían, ¿no? Entonces les afecta de alguna manera en su salud mental. Otro de los estresores de la cuarentena o lo de la pandemia también que hay que tener en cuenta es el miedo a enfermarse, es el miedo a que de repente no solamente enfermarse ellos mismos, sino también de repente a miedo a salir y que si salen un rato a dar sus caminatas, por ejemplo, o a comprar algo, regresar y traer el virus y contagiar a sus familiares, a sus nietos y sentirse culpable por ello, ¿no? Entonces, de alguna manera esto hace que los adultos mayores tengan frustración, ¿no? Otro de los estresores importantes también es lo que es la dificultad frustración por el confinamiento, ¿no? Frustración por el confinamiento, ¿no? Porque como les decía, ya no puede compartir, ya de repente, pues hay muchos adultos mayores que se reúnen, ¿no? Mujeres, hombres, ¿no? Los hombres mayormente juegan pues sus casinos, ¿no? Conversan o de repente el ajedrez, ¿no? En cuanto a las damas, por lo general se reúnen para hacer sus bordados o charlar o de repente rezar. Entonces, todo ello no pueden hacerlo y por ende también pueden de alguna manera aumentar la ansiedad, el estrés, ¿no? Y otro estresor importante también es la dificultad para adquirir alimentos y medicina. Ahorita, como sabemos, muy difícilmente ellos pueden andar, ¿no? Solos o simplemente no pueden salir de casa, ¿no? Entonces no pueden preparar sus alimentos que les gustaba prepararse de repente, ¿no? O simplemente en cuanto a la medicina, ¿no? Porque ahora está muy restringido en que los hospitales puedan atender como debería de ser con sus medicinas, ¿no? Entonces, por ende, todos estos estresores de alguna manera van a traer consecuencias a un trastorno mental. Y por último, son lo que son las información inadecuada, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si uno ve el canal abierto, pues está todo el día lo que es la información, ¿no? O si no, de repente abre por ahí el celular y ya te están dando informaciones de repente no adecuados o de una fuente no confiable. La siguiente, por favor. Entonces, por todos esos factores, ¿no? Todos esos que hemos mencionado, el adulto mayor está más en estrés. Su salud mental está afectado. Entonces, de alguna manera, este estrés va a dificultar en que el adulto mayor preste mayor atención o se puede concentrar, a que también este adulto mayor tenga mayor preocupación, temor por su salud, por sus seres queridos, ¿no? Ya su conducta ya va a cambiar, ¿no? Su patrón de sueño va a alterarse, ¿no? De repente va a tener insomnios, de repente simplemente va de hora a hora, de repente 4 horas duerme y luego se despierta y otra vez somnolencia, ¿no? O también va a cambiar la alimentación, ¿no? Y también va a ayudar a que tenga alteraciones de pensamientos, ¿no? Porque ahora va a estar más confundido, va a estar más olvidadizo, o de repente enojado, ¿no? O molesto, ¿no? Entonces, todo ello ayuda a que de alguna manera su salud
física y mental esté afectado de este adulto mayor, ¿no? Y también puede ser que también tenga mayor consumo de repente de tabaco, de alcohol u otras drogas, ¿no? Por justamente tener esa ansiedad o ese miedo, ese temor, ¿no? Que está viviendo, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, así es que, ¿no? Todos estos estresores que está teniendo por el COVID, ¿no? Trae también consigo los trastornos mentales. Y dentro de los trastornos mentales del adulto mayor, la que tiene mayor incidencia es la demencia en general. Pero en el contexto COVID es el estrés psicológico y la ansiedad, ¿no? Ansiedad y también lo que son los trastornos del sueño, ¿no? También existe lo que son las conductas suicidas, ¿no? Los trastornos de depresión y la distimia. Pero todos ellos tenemos que cogerlo con pinza porque cada adulto mayor es distinto, ¿no? Su situación es distinto. Los factores de riesgo de cada uno de ellos es diferente, ¿no? Pero va a recaer en lo que hemos mencionado de los trastornos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, así es que, por ejemplo, ¿no? La parte emocional va a estar afectado por el adulto mayor, ¿no? La parte emocional, la parte conductual, la parte cognitiva, la parte física va a ser afectado por esta pandemia, por esta situación que estamos viviendo el mundo y nuestro país, ¿no? En la parte emocional vamos a ver que va a haber mayor ansiedad, impotencia, frustración, miedo, ¿no? O de repente puede ser también lo que es culpa, irritabilidad, ¿no? Y consigo trae trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias como lo que son los trastornos que les he mencionado, ¿no? Como la depresión, por ejemplo, ¿no? O el estrés psicológico, ¿no? En la parte conductual también de la misma manera, ¿no? Va a cambiar también en estos adultos mayores, ¿no? Pues va a haber más, de repente, va a aislarse, ¿no? Va a aislarse por el hecho de tener miedo de contagiarse, ¿no? De repente va a evitar situaciones de conflicto, ¿no? De alguna manera también va a cambiar en el sentido del autocuidado, ¿no? O si no también, de alguna manera, la parte cognitiva también va a ser afectado, ¿no? Porque va a haber, como les decía, confusiones de pensamientos, va a haber pensamientos irracionales, ¿no? O si no, catastróficos, se va a ver en ese sentido, ¿no? O también va a estar muy indeciso, ¿no? ¿Salgo o no salgo? Voy a visitar a mis hijos, o ¿por qué no me vienen a visitar a mis hijos? ¿Estarán mal? Algo me estarán escondiendo de repente, alguien que se haya muerto un familiar, etcétera, ¿no? Y en la parte física, de todas maneras va a afectar porque los adultos mayores tienen que estar en movimiento para que pueda ayudar en la parte de la tonicidad muscular, para que pueda ayudar en lo que es la parte de la respiración, ¿no? Entonces va a haber un cambio, ¿no? Va a haber una hiperventilación, de repente puede ser que haya una sudoración excesiva, puede ser que haya una cefalea, mareos, temblores, o puede ser también que esté alterado el apetito, o simplemente hay una somatización de algunos, puede recaer en una somatización, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todos ellos nos va a ayudar a que tengamos en cuenta los cuidados que debemos tener, ¿no? En los adultos mayores, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, los cuidados para tener, hay que tomar en cuenta los antecedentes de estas personas, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes en cuanto a lo que es la comorbilidades que puede tener el adulto mayor, ¿no? Enfermedades ya, de repente, trastornos mentales que ya han tenido antes como adultos, como jóvenes o como niños, de repente, ¿no? O si no, también hay que ver también si este adulto mayor está en situación de calle, está abandonado, ¿no? Cómo está su situación familiar, sociofamiliar, ¿no? Hay que ver también si tiene problemas alimentarios, ¿no? Si está en un centro de repente en algún albergue, porque cada uno de ellos son diferentes
son diferentes situaciones que le va a ayudar a desencadenar ciertos trastornos también, ¿no? Cómo está en la actividad física, hay estimulación o no hay, o está postrado de repente, ¿no? O de repente tiene dificultad también a nivel físico, a nivel cognitivo, ¿no? Cómo están las relaciones con las familias, con sus hijos, ¿no? O con su esposo, o de repente no tiene hijos, ¿no? Y también ver lo que es la violencia que habíamos visto y la estigmatización que ya hemos tocado. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, para el cuidado es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, lo que son los contactos virtuales, ¿no? En lo que es contactos virtuales, por ejemplo, ahora los adultos mayores tienen cierta dificultad, pero es que sí pueden aprender. Si los familiares le ayudan, por ejemplo, en tener esa paciencia y dar el tiempo respectivo para enseñarles para el uso tecnológico, yo creo que van a aprender muy bien, ¿no? También hay que tener cuidado con el acompañamiento, como les decía, ¿no? Y cómo, por ejemplo, están afrontando el estrés, cómo es su autocuidado de ellos, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos mismos para cuidar su salud mental y su salud física, ¿no? Y también, como les dije, también las comorbilidades que pudiera tener. Por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, que es muy común, esas enfermedades en los adultos mayores, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante hablar entonces de lo que son la prevención, ¿no? Para todo ello, ¿para qué nos sirve lo que es la prevención, no? La prevención nos sirve para que nuestros adultos mayores tengan una calidad de vida. Entonces, para que sean de alguna manera autónomos hasta el final de la vida, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante lo que es la prevención, y a lo menos la prevención primaria, en cuanto la prevención primaria es antes que aparezca la enfermedad. En ese sentido, entonces, es importantísimo identificar los grupos de alto riesgo, ¿no? Estos grupos puede ser que tengan de repente enfermedades ya preexistentes, ¿no? O de repente algo genéticos, ¿no es cierto? O biológicos, ¿no? ¿Cómo es la condición física, ¿no? Las condiciones físicas, biológicas de este adulto mayor, ¿no? Es muy importante también en lo que es tomar en cuenta como prevención la creación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Para el cuidado respectivo que le decíamos, ¿no? Por ejemplo, recién estos años se está de alguna manera considerando mucho mejor nuestra profesión como psicólogos, psicólogas, ¿no? Y nosotros como personal de salud debemos de estar dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder hacer la parte preventiva para que tengan mejor calidad de vida de estos adultos mayores. La siguiente, por favor. Y de igual manera, ¿no? Para la parte preventiva y para tener mejor cuidado en los adultos mayores es muy importante, por ejemplo, hacer el tamizaje, ¿no? En ese sentido, nosotros el tamizaje sería a través, por ejemplo, de hacer una buena historia clínica, hacer una buena anamnesis, hacer una buena escucha activa, por ejemplo, ¿no? Una buena observación, ¿no? Porque de esta manera pues estaríamos dando mejor con el diagnóstico, ¿no? Y aparte también, en nuestro país, ustedes saben que el número de psicólogos y el número de psiquiatras es muy poco para toda la población, ¿no? Y en ese sentido tenemos que, de alguna manera, capacitarlo a otros profesionales en zonas muy recónditos, como por ejemplo que llegan el personal de enfermería, darlos de repente algunos puntos importantes para que tomen en cuenta los riesgos que pudiera tener los adultos mayores, ¿no? Y en cuanto a lo que es la intervención psicoterapéutica, ¿no? Más que todo, hacer programas preventivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Y para lo que es, para poder tener una buena asistencia y buen tratamiento a los adultos mayores, es recurrir a tener buenas estrategias, ¿no? En ese sentido, una de las estrategias principales para que tenga
resultado, nuestro tratamiento, nuestra terapia, es que los profesionales estemos capacitados, ¿no? O el equipo multidisciplinario también esté capacitado, ¿no? En lo que es, por ejemplo, en la prevención, en la atención, en los problemas neuronales o trastornos o de abuso de sustancias, ¿no? Para que podamos identificarlos, ¿no? Y también una estrategia muy importante para el cuidado sería la creación de servicios y entornos que favorezcan a las personas, ¿no? En ese sentido, están en nuestro Perú, pues, en el año 2018 ya está más o menos impulsando la creación de los espacios comunitarios, ¿no? De los hospitales, de los centros, de los puestos de salud comunitario en lo que es psicología, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Allá. Ok. Y una de las estrategias muy importantes también, ¿no? Para el tratamiento de la asistencia es la promoción. Promoción en cuanto a lo que son los estilos saludables para lo que son las personas de tercera edad, ¿no? Crear programas para abordar o prevenir, por ejemplo, lo que son los maltratos, o si no, lo que es el apoyo social, o de repente programas para desarrollar en la comunidad, ¿no? Para que favorezca de repente un grupo de ayuda, de repente para que haga ejercicios de tai chi, o grupos de ayuda para que podamos de repente ejercitar la parte cognitiva, ¿no? Entonces, la parte es una estrategia muy importante, la parte promocional. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, así es que ya entrando ya a la última parte ya, en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hizo una campaña, ¿no? En la cual, ¿no? Referían que las personas mayores son más vulnerables al COVID-19, ¿no? Inclusive decían cuáles eran las sintomatologías, ¿no? Y que principalmente la afección principal por lo que es el COVID-19 terminaría en lo que son las insuficiencias respiratorias y neumonía, ¿no? En ese sentido, la siguiente, por favor. Allá. Entonces, en ese sentido es muy importantísimo, por ejemplo, ya para estar terminando, es que tomar en cuenta la actividad física que debemos de decirle en las teleconsultas o teleorientaciones al adulto mayor, ¿no? Entonces hay que ver si el adulto mayor está realizando actividades, ¿no? Entonces, o decirle tiene que realizar actividades ligeras dentro de sus posibilidades, ¿no es cierto? De repente tiene que, no puede estar, hay que decirle que también no esté largo tiempo sentado, ¿no? Tiene que ver momentos en que tiene que levantarse, moverse, hacer sus rutinas diarias de caminata de 30 minutos, ¿no? O si no, también hay muchos adultos mayores que practican deportes, bicicletas, ¿no? O si no, también decirle o sugerirle también que puede ser que a través de las redes sociales, como por ejemplo el WhatsApp, pueden formar grupos para que con sus amigos y de alguna manera pueden ejercitarse también a través de la línea y conectarse virtualmente, ¿no? Y aparte también hay que decirle que también de repente puede utilizar como algún objeto de pesa o algo así, por ejemplo, no sé, pues entrar a la cocina, coger 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, poner en las piernas y hacer pesas o en los brazos, ¿no? Y junto con la actividad física, la siguiente, por favor. La siguiente, junto con la actividad física es muy importante también lo que es la alimentación. Entonces, a los adultos mayores hay que incidir en que deben comer bien, sano y sabroso, ¿no? Preguntarles cuál es su comida que ha tomado en el desayuno, almuerzo, cena, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta más a él o a ella, ¿no? Entonces, decirle que es necesario que tiene que comer frutas, verduras, porque inclusive la parte del sistema digestivo, pues cambian también con la edad, ¿no? Se vuelven un poco más lentos, entonces por ende tiene que tomar bastante agua, frutas, verduras. Y por eso es que, la siguiente, por favor. Y todo ello va a hacer que
fortalezca su sistema inmunológico, ¿no? Y de esta manera favorece en que no pueda, no esté tanto en riesgo de adquirir el COVID, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya para estar terminando, ya dentro de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para los adultos mayores es las recomendaciones para con la familia, las recomendaciones para con los cuidadores y también las recomendaciones para con ellos mismos. Dentro de lo que son para la familia es muy importantísimo, por ejemplo, decir a los familiares que tenemos que tener bastante en cuenta lo que es el distanciamiento, ¿no? Si bien es cierto los adultos mayores que tengan familias o están compartiendo con ellos, no pueden salir, entonces la familia sale, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que hacer todo ese proceso de lavado de manos, de cambiarse la ropa y utilizar su mascarilla, ¿no? Hay que decirle también, una de las recomendaciones a los familiares es que que de repente si le acompaña, pues ahora que ya se puede salir un poco más afuera, pues acompañarle en sus caminatas, pero no en donde haya muchas aglomeraciones, ¿no? O no al mercado, sino de repente una caminata al parque y regresar, o a la manzana, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones también es que de todas maneras tienen que hacer una dieta saludable, ¿no? De lo que hemos mencionado ya, ¿no? Y nuevamente también hablar con ellos mismos. Es muy importantísimo que los adultos mayores nuevamente retomen sus rutinas, o que sea parte de las rutinas de la casa, ¿no? De repente puede barrer, de repente puede sacar el polvo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, lo que puede hacer, ¿no? Dentro de sus capacidades físicas que puede hacer, pero es importante decir al familiar que no esté solamente, que no le diga que esté sentado en el mueble, ¿no? Porque a veces tiende a decir, no mamá o no papá, quédate acá, tú ya estás muy anciano, tú ya no estás para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, hay que orientarlo en ese sentido a la familia, que los adultos mayores también pueden seguir haciendo sus rutinas, y es mejor que los hagan, ¿no? Porque le vamos a ayudar bastante en la parte física, en la parte emocional, porque ellos de todas maneras pueden seguir todavía produciendo, ¿no? Y es muy importante también recomendarle, decirle a los familiares que expresen, por ejemplo, las emociones de agradecimiento, de cariño, de solidaridad, ¿no? Frente a ellos, ¿no? Y de alguna manera también esto ayuda a que ellos mismos se empoderen, ¿no? A que ellos todavía no se sienten, entre comillas, inservibles, porque muchos de ellos dicen eso, ¿no? Entonces, también decirles que es muy importante el escucha activa, ¿no? Hay veces los hijos, pues le hablamos a los adultos mayores de repente con nuestros celulares, estamos mirando nuestro video y le estamos hablando a él, ¿no? Entonces hay que decirle que tiene que ser mirándolos, mirándose los ojos, mirar su expresión, de repente quiere llorar, de repente quiere reír, y todo ello hay que decirle esas recomendaciones, ¿no? Y hay que decirle también que le enseñen el uso de los celulares digitales, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos ya no es el ritmo como los adultos o jóvenes que aprenden, pero de todas maneras también van a aprender si le dan el tiempo necesario. La siguiente, por favor, para estar terminando ya. Entonces, otras de las recomendaciones son para los cuidadores, ¿no? Si bien es cierto, si tenemos familiares o adultos mayores que están, por ejemplo, tienen limitaciones físicas o mentales, ¿no? Los cuidadores también, de alguna manera, va a ser afectado su salud mental, ¿no? Entonces, estos cuidadores, de alguna manera, hay que decirles, pues, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, tienen que tener, si le van, esto más que todo para los cuidadores, para los que están en los albergues, ¿no? Los adultos mayores que están en los albergues, ¿no? Hay que decirles a ellos, pues, si van a decirle algo de las enfermedades, porque algo de las enfermedades que pudiera tener o que estamos pasando por la situación de pandemia, tiene que ser, por ejemplo, de fuentes confiables, ¿no? Y no tiene que faltar las rutinas de aseo personal, de sueño, de alimentación, de los ejercicios, ¿no? Facilitar de repente para que ellos mismos se sientan autónomos, algunos calendarios o algunos relojes con alarmas para que se sienten más útiles, ¿no?
Y de todas maneras promover la actividad física, un ocio productivo, ¿no? El diálogo, y de todas maneras tiene que estar solicitando el apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Depende de la situación de los adultos mayores. La siguiente, por favor. La siguiente. Y por último, ¿no? Y por último, la recomendación para los mismos adultos mayores. Cuando nosotros comencemos a trabajar con los adultos mayores, es muy importante decir, si usted sale a la calle, ¿no? O va a comprar algo, usted es muy importante que se cuide, que utilice su tapaboca, se lave las manos cuando regrese, utilice lo que es el alcohol, ¿no? Y conserve pues todos sus objetos limpios. Es bueno decirle que haga ejercicios, manténgase activo, ¿no? Llame a sus familiares por teléfono, de repente si no está con sus hijos juntos, ¿no? El decirle de la alimentación sana, el decirle, si lo visitan, pues de todas maneras tiene que tomar las medidas preventivas, ¿no? En que él tiene que, o ella tiene que estar con un distanciamiento, o que utilice su mascarilla, ¿no? Y también de alguna manera, ¿no? Evitar compartir los objetos personales porque son de ellos, ¿no? Son de ellos. Entonces, acordar, por ejemplo, con sus familiares sobre las tareas en el hogar, por ejemplo, ¿no? Decirles usted puede decirle, ¿sabes qué, hija? Yo mañana voy a agarrar la escoba, o voy a guardar tu ropa, de repente voy a doblar tu ropa, cosas así, ¿no? Tenemos que decirle para que ellos se sienten también que son productivos todavía y que nos hace bastante bien a la sociedad, ¿no? Y decirles también que puede utilizar el teléfono, o de repente si sabe llamar un video, puede llamar por WhatsApp o videollamada, o enseñarle también, que le diga a sus nietos, que le enseñe si tiene nietos, ¿no? Y bueno, que tome regularmente sus medicinas. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, en estos son los mensajes claves que hay que darle al adulto mayor, ¿no? Más que todo, en que ellos mismos tienen que ser autónomos, tienen que valorarse, porque tienen un aprendizaje muy importante, ¿no? Tiene que, de alguna manera, tiene que tener una actitud positiva, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, terminamos con estas palabras de Kalench Alexander, en que dice que los adultos mayores, ¿no? Dice que son la población más resiliente, y ya nos está demostrando por qué los adultos mayores en esta situación de COVID está saliendo adelante, ¿no? Son resilientes, capaces de mantener a la sociedad cohesionada y mantener ante todo la esperanza. Gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. La siguiente. Ahí están las referencias y bueno. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, o si no, bueno, algún comentario de repente. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, voy a dar un comentario. Me pareció interesante la exposición. Creo que sobre todo el énfasis y bueno, las preguntas que resolvimos también al inicio de la presentación en cuanto a poder romper un poco estos prejuicios y mitos que hay alrededor de la tercera edad, ¿no? Sobre todo porque creo que en este contexto de la pandemia se ha reforzado mucho la idea de que la adultez mayor es una etapa de debilidad, fragilidad completa, ¿no? O vulnerabilidad total, y que en cierta forma es una etapa en la que
muchos tal vez vemos como algo que no queremos llegar, ¿no? O como algo, una etapa de caída completa que en realidad no es así, ¿no? Y sobre todo romper un poco con esta idea de que ya tienes más de 60 años y ya no eres alguien útil o alguien que pueda valerse por sí mismo cuando no es necesariamente así. Se ha encontrado también, bueno, he leído un poco y se ha encontrado que sobre el tema, que en esta pandemia también con esta idea de que son la población más vulnerable, se ha reforzado mucho también lo que les digo, ¿no? Eso de que son personas muy frágiles y en cierta forma también esto ha llevado en una consecuencia de que los jóvenes ven a ellos como, bueno, como los causantes o los culpables, digamos, de que ya no podamos realizar nuestras actividades de forma normal, porque todos los mensajes es cuidar a las personas mayores, ¿no? O si no, limita tus actividades para cuidarlos a ellos, ¿no? Entonces, estos mensajes, si bien en realidad, o sea, la misión es cuidarlos, sí, lo que puede llevar también es a una división, ¿no? En cuanto a la sociedad, a vernos como una sociedad dividida entre jóvenes y personas mayores, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante que vayamos tratando de romper esta idea, ¿no? De que es una etapa de caída o es una etapa a la que no queremos llegar cuando en realidad no es así. En realidad es una etapa en la que también podemos ser muy activos y podemos contribuir a la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que también como otro mensaje, creo como psicólogos también, deberíamos de notar mucho lo importante de esta solidaridad, se diría solidaridad intergeneracional, ¿no? O sea, saber que como sociedad todos formamos parte de ella y que como jóvenes también debemos de buscar de todas las maneras involucrar a las personas mayores en nuestras actividades, ¿no? En ese sentido creo que es importante también lo que recalcaban de buscar que ellos se involucren mediante los medios digitales, ¿no? Porque esto siempre es una brecha ahora. Con esto de la pandemia todo es digital o prácticamente todas las cosas pasan a través de videollamadas, de las redes sociales, ¿no? Y hay muchas personas mayores que aún no se sienten relacionadas a estos medios, ¿no? Entonces creo que por ese lado también podemos ir buscando apoyar a las personas mayores que se vayan relacionando con estas fuentes, ¿no? Y y bueno, básicamente eso. Em, creo que es un tema muy importante de conocer y de saber y de romper sobre todo estos prejuicios o ideas erróneas que podemos tener alrededor de la adultez mayor, ¿no? Gracias. Gracias, Pati. Gracias por los comentarios que hicieron. ¿Alguna pregunta, otro comentario? Carmen, buenas noches. Sí, Michael, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitarlos por una bonita exposición. Siento que esto es muy entendible. El mensaje ha sido muy preciso para las personas que están acá con nosotros y bueno, saber un poco más sobre este grupo etario que son el adulto mayor es muy importante, ¿no? Ya que creo que cada uno de nosotros dentro de nuestra familia tenemos a una persona que está dentro de esta etapa, ¿no? Y bueno, la pandemia ha provocado muchas cosas en ellos últimamente, ¿no? Lo que ustedes habían comentado sobre la ansiedad, la depresión que pueden formar en ellos, ¿no? Si bien es cierto, son el grupo más vulnerable dentro de esta pandemia, ¿no? Muy aparte de lo que le puede afectar el virus a ellos, también está que todos los problemas que les desencadenan en ellos, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos también han tenido un hábito igual que nosotros.
pero ha sido muy radical el corte en ellos, ¿no? Y ese corte les ha provocado ese miedo, ¿no? Incluso el miedo a poder morirse durante este tiempo de pandemia, ¿no? También es algo que los angustia con bastante, en un grado mayor, ¿no? Y bueno, mayormente mi pregunta es sobre qué se podría aconsejarles a ellos, ¿no? Si tenemos a un adulto mayor dentro de casa, ¿cómo aconsejarlos en la manera de poder crearse nuevos hábitos dentro de la casa, ¿no? Si bien nosotros también apoyar en esa creación de nuevos hábitos, ¿no? Ya, claro, sí, 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 Michael. Bueno, lo que podríamos decirlo es, por ejemplo, primero saber con quién está viviendo el adulto mayor. Si, por ejemplo, no, cuál es su situación, ¿no? Por ejemplo, de repente, si está viviendo él o ella sola o está acompañado de un familiar, ¿no? Si es, por ejemplo, si está acompañado de familiares, entonces preguntarle si tiene nietos o si tiene, bueno, si está con sus hijos, que tiene la disponibilidad respectiva. Entonces, para decirle que de alguna manera le ayude un poquito a utilizar, por ejemplo, los celulares, ¿no? Los celulares digitales, que ahora sí o sí la comunicación es casi todo virtual, ¿no? Uno de ellos sería eso, ¿no? Otro sería también importante en cuanto a lo que es, por ejemplo, en lo que es la alimentación saludable, ¿no? O la actividad física, ¿no? Que tiene que sí o sí estar presente durante su rutina diaria, ¿no? Y así mismo también, de todas maneras, programarse rutinas, ¿no? Rutinas donde haya un poco de actividad física, un poquito de relajación, ¿no? Y, y más que todo, decirle al adulto mayor que pues tenga el celular que esté comunicado con sus familiares, ¿no? Eso es indispensable, ¿no? Que le llame, ¿no? Que le llame a sus familiares, a sus amigos, a sus amistades de años o de trabajo, etcétera, ¿no? No sé si Cintia puede agregar algo más. Carmen, Sí, había un dato muy importante que dijeron sobre que a veces los adultos mayores por esa angustia que tienen recurren a, por ejemplo, a cigarrillos o a ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? sí, así es. Eh, ¿Saben algún dato en la cual haya aumentado este porcentaje dentro de este grupo etario, ese porcentaje de consumo de alcohol? Ah, ya, bueno, O, a- este, o- bueno, estadísticamente sí, no te podría decir en cuánto por ciento ha aumentado, pero lo que sí hemos leído es que la incidencia ha aumentado, así como lo que son, por ejemplo, lo que son los maltratos, por ejemplo, ¿no? Pero no te podría decir en cifras así cuantitativamente, ¿no? Pero sí mencionan que ha aumentado, por ejemplo, el consumo de alcohol, el de cigarro, por el mismo hecho de estar con estrés o de simplemente de escapar, ¿no? De esta situación de ansiedad que pudieran tener, ¿no? O de enfrentar situaciones, ¿no? Problemáticas que suscita en casa, inclusive, ¿no? Por el confinamiento. ah, ok, Carmen, gracias. Pero buen punto, voy a buscar para la próxima y ya te daré ya esos datos estadísticos.
Buenas noches con todos. Damos por finalizada entonces esta capacitación sobre salud mental del adulto mayor en el contexto COVID-19. Agradecemos a todos los participantes y a cada una de las preguntas que fueron desarrolladas a través del tiempo de esta capacitación. Eso sería todo. Muchas gracias.